Esta vez nos encontramos para dedicarnos al río Luján, pero desde un punto de vista distinto, del punto de vista de lo recreativo, de ese balneario parque, de ese balneario municipal que tanto esplendor le dio a la localidad de Luján, a nuestra cabecera, en aquella década del 30 y que hoy lamentablemente está en un lugar que no es el más amigable. Nos va a acompañar el licenciado Jesús Binetti, que nos va a contar un poco la historia de todo lo que fue estos 400 metros de orilla del río embellecida a través de un estilo neocolonial. Compañero Binetti, ¿cómo anda, amigo Suárez? Vamos a recorrer un poco lo que es la zona del río. Nos vamos a divertir, vamos a divertir. Estamos en el río Luján, ¿sí? En la parte céntrica de nuestra ciudad, de nuestra cabecera, de nuestro partido. Puente Maristas, es lo que estamos viendo, o sea, San Martín y Mitre. Pero este río lleva el nombre de Luján. Y ahí empieza todo lo que tiene que ver con el origen del nombre del Luján de los Lujanes. ¿Por qué lo digo así? Porque la ciudad, la villa, el caserío va a tomar el nombre del río. ¿A qué se debe el origen de este nombre? Sí, yo escribí un libro con un tal Federico Suárez una vez y ahí usamos el del. Y hasta nosotros mismos cuando lo escribíamos era muy raro usar el del Luján y no de Luján. Y es un poco, y remitíamos, ahí explicamos por qué del. Porque en realidad nosotros solemos suponer que Luján se llamó la ciudad y que de ahí el río. En realidad lo que da nombre a todo el pago es el río. Entonces el del remite a eso, del río Luján, y después va a ser del pago. Del pago de Luján, es lo que comúnmente estamos contando la historia al revés de lo común, pero que es la posta, es lo cierto. Es decir, del Luján, porque todo proviene del río Luján, el pago viene del río Luján. Y el río Luján tuvo un poblamiento muy distinto. El río empieza a poblarse, el pago, digamos, a la vera del río, empieza a poblarse en el Octar Escobar y Pilar. Era lo que después se va a llamar Luján Abajo, o sea, Pilar también va a tener el nombre de Luján, Luján Abajo, y después nosotros, lo que ahora es propiamente Luján, va a ser Luján Arriba. Esto tiene que ver por las aguas abajo, aguas arriba, ¿no? Entonces vos fijate cómo nosotros nos terminamos adueñando de un nombre que originalmente nombraba todo el pago, y si vos querés, hay que decir la verdad y en honor a la verdad, al que más le hubiera correspondido ese nombre es a Pilar, porque es la zona de primer poblamiento. Incluso hasta fines de la etapa colonial, la alcaldía de la Hermandad de Pilar va a tener más población que la de Luján. Lo que pasa ahí es que nosotros, si querés, le ganamos porque somos el primero que forma un pueblo. Claro. Y tiene un villa, y tenemos villa, ¿no? Es un proceso muy largo, por el cual, si vos querés, le fuimos ganando a los pilarenses, ¿no? Pero sí, primero nos llevamos la Virgen, después nos llevamos al poblado, bueno. Pero así se fue trasladando para esta zona y logramos finalmente constituir el primer pueblo. Y por supuesto el río, eso sí se mantiene tanto en Pilar como en Luján. Fíjate que las dos ermitas que va a tener la Virgen, las dos primeras ermitas, son en realidad dos postas de pernoctación antes de llegar al río. En los dos casos, la ermita va a estar ubicado hacia el lado de Buenos Aires del río y va a ser posta de pernoctación, depende en qué se andaba. Si se andaba en caballo era de la primera noche, digamos, si se andaba en carreta se tardaban 2 días, o sea, la pernoctación de la segunda noche, porque ya la primera estaba en la zona de Las Conchas, lo que ahora es el Reconquista, ¿no? Merlo, bueno, todo para el norte también. O sea que eso se va a mantener y por eso el río está tan ligado a nosotros, aunque como todas las ciudades ribereñas, no es algo, bueno, salvo en Europa, algunos casos no, fíjate que le hemos dado bastante la espalda, porque a diferencia también de algunos ríos de Europa, que no son inundables con tanta frecuencia, fíjate que son ríos más de meseta, con una costa mucho más elevada, claro, como es Toledo, como son muchísimos. Una geografía distinta. Una geografía distinta, no sufren las inundaciones con tanta frecuencia. En cambio en esta zona, el río por un lado es vida, es agua, ¿no? Es seguridad, porque también delimita una línea de frontera, pero también es inundación, problemas. Entonces nosotros no tenemos, fíjate, es una marca muy característica de Luján, las típicas avenidas
que dan con el río, con un frente hacia el río, nosotros carecemos, ¿no? Empezamos siempre 200 metros más adelante y eso sigue hasta el día de hoy, ¿no? Llegar al río para un lujanense, estar donde estamos nosotros es extremadamente extraño. Y en algún momento este río, pasado los siglos, se convierte en un espacio recreativo. Con la llegada de los calores, vuelven a producirse en las riberas de nuestro río censurables espectáculos que hacen necesaria la rápida y enérgica intervención de la policía. A poca distancia del puente principal, transitando siempre, y más en estos días en que acude numeroso público al cementerio, se reúne por las tardes un regular número de menores y adultos desocupados, que con la mayor desfachatez se dejan ver en traje de Adán, provocando la crítica acerba de los transeúntes. El espacio turístico religioso ya está bien definido con la finalización de las obras de la Basílica, la Plaza Belgrano, pero comienza un auge a principios del siglo XX que es lo recreativo, que son las salidas de fines de semana. Y este edificio emblemático, el edificio de la cúpula, es lo que comienza un poco lo que va a ser el Luján en las orillas del río con un fin más recreativo, ¿no? Sí, como un espacio ya de recreación, de solar. Antes existía un poquito, como un adelanto, es el Descanso de los Peregrinos, que ya es una obra de 1901. Esa obra después motiva que se haga el Parque Santa María ya en 1909, que va a ser el actual Parque Ameguino. Pero eso no favorece el despegue, porque el despegue de ese tipo de turismo, que ya se va a llamar weekend en aquella época, el turismo de salida corta, tiene que ver más con el auge del transporte automotor, de las rutas nacionales. Hay un cambio cultural en el uso del tiempo libre. Claro, está potenciado con las rutas, con el auto, con el automóvil que acorta las distancias y el tiempo. Sí, y que es mucho más flexible que el tren, que es la limitación que tiene. Los trenes van de estación a estación, no acercan a los diferentes lugares turísticos. Entonces, en todo el contorno de Buenos Aires, ya hacia los 20, se empieza a ver gente, un movimiento de gente que empieza a venir con otros fines. Un caso emblemático fuera de nosotros es el Tigre. El Tigre también es un espacio que se favorece mucho en esta época. Y Luján empieza a recibir gente que, más allá de la visita a la Virgen, que también la va a hacer, por supuesto, de comer en el descanso, quiere extender el día hasta la noche. Entonces ya en el 30 empiezan a surgir una serie de iniciativas. Una es muy local, que es la del escribano Elía, que es la playita Elía, para la cual tiene que construir una compuertita, muy chiquita, pero que le levante el nivel del río y aprovechan una explanada natural. La otra, ya sí, gran obra para el gran público que venía a visitar la Basílica, es la compuerta de Labrón, que bueno, desapareció hace muy pocos años, que esa se construye también en el 37, o sea, fue un plan muy grande que se hace, que abarca casi 400 metros de ribera, bueno, los 400 metros que dan contra la Basílica encima, que en realidad surge como una propuesta de unos vecinos de Luján que crean una comisión. Pero ahí hay un debate si iban a ser capitales locales, que iban a invertir en convenio con la municipalidad. Bueno, hay una serie de debates. La municipalidad finalmente retoma ese proyecto y, en vista al auge que está teniendo, porque sabe que tiene demanda Luján, porque lo está viendo en el Tigre, lo está viendo en otros lugares cercanos a la capital, decide convocar a una licitación. Entonces, tanto la compuerta de Labrón como todo lo que vamos a ver hasta el Colonial, incluyendo por supuesto la cúpula, es parte de una licitación que larga la municipalidad en el 35-36. Manteniendo un estilo neocolonial. No, por supuesto, porque eso, ya fíjate que si bien las recobas no estaban terminadas, ya estaban proyectadas y ya el arquitecto Noel, bueno, todos los que van a ayudar en el museo ya están ampliando el museo con ese estilo. Por esta zona estaba lleno de... Bueno, cuando vos sos exalumno marista, ¿te acordás? Todos los barquitos, los botecitos. El mismo catamarán. El catamarán, bueno, el catamarán fue distinto. Antes, el primero es como los que aún hoy, viste, transportan en el delta. El Tigre, en el delta. Sí, en el delta, bueno, el Tigre, las los lanchas, de madera. Las lanchas esas van a ser los primeros que va a haber. Que por supuesto va a ir de la compuerta hasta más o menos llegaba a la zona del Puente de las Tropas, ese recorrido. Y entre estos 400 metros, acá era la zona, sobre todo en esta zona, ¿no? San Martín y Mitre, donde se van a concentrar los puestos de juegos, que va a haber muchos, ¿no? El
el negro. El negro, que uno El le negro pega la boxeador, después la que vos ponías la monedita y te sacaba el papelito de la suerte. E incluso pasaba el trencito. Hay Bueno, algunas imágenes de un trencito posterior por ahí, ¿no? En realidad el trencito va a funcionar en varios lugares, porque eso, bueno, vos lo conocés mejor que nadie. Son de Covil, entonces se levantan las vías y se pueden instalar en 2 lugares. El trayecto de todo lo que era el centro recreativo de la década del 30, en lo que es el Luján, de la gente que no era la Basílica, pero al mismo tiempo aprovechar este espacio, finalizaba donde estamos ahora, que es el Colonial. Sí, la concesión La concesión de lo que va a ser el balneario Parque Luján. Exacto. ¿Y por qué es tan importante este lugar? No, la construcción, fíjate que es bastante distinta, es más tipo chalecito californiano, que también remite a un colonialismo, pero sí, más un difuso. neocolonial más raro. Más difuso, más de Norteamérica. Pero lo que insisto es contemporáneo a la otra, pese a que el estilo es bastante distinto, se hace junto con la cúpula. Esto va a ser, como vos decías, el lugar de balneario. Acá la gente se va a meter directamente al río, que también después te podemos mostrar las fotos. Del otro lado se va a usar como balneario hasta fines de la década del 50. Esto, cuando vence la concesión, vuelve a manos del Estado municipal, y ya en el 63 el Estado municipal decide trasladar acá el primer Museo de Bellas Artes. O sea que encima de ser esto, sí, va a ser además el sede de museo. El primer antecedente del actual Museo Municipal de Bellas Artes. Pero esta era un poco la playa de la gente de afuera. Para los de afuera. ¿Y el lujanense qué hacía? El lujanero, Playita Elías, que ya a partir del 30, bueno, la década del 40 quizás sea la de mayor esplendor, va a la Playita Elías ya en el barrio del Quinto. No, estas horas vos sabés que hay un divorcio muy grande entre el lujanense y el de afuera, y eso se expresaba hasta en esto mismo, ¿no? Hasta en el lugar de balneario, ¿no? Acá estaban los de afuera, allá los lujanenses que se metían en el río. Zona de playa, zona de balneario, pero de la otra orilla, ¿qué había? Y la otra orilla, vos fijate cómo esto, que es una iniciativa estatal, aunque mediante una concesión privada, después se va replicando. Y no nos quedamos solamente con esto. El Luján recreativo, junto con esto, se va a ir ampliando hacia la otra orilla, que va a ver que es más zona de recreos con parrillas, más para pasar el día comiendo, ¿no? Claro. Aunque va a haber un poquito de este lado, pero menos, ¿no? El fuerte va a ser... El grueso de la parrillada del otro lado del río, al que después va a haber otras iniciativas, como van a ser, bueno, los parques, bueno, en el 81 el Parquerama, en el campo que es de Culasiati, ¿no? Y después complementado con los que va a ver atrás de la Basílica, ¿no? Pero vos fíjate cómo todo esto se va armando a partir de este primer impulso que da el Balneario Parque.